zeun etxean, ala senti zaitezte. Ongi etorri. Hace ya 30 años, más de 100 pueblos de todo Euskadi arrasados por las aguas torrenciales venidas desde el cielo. La intensa impotencia, el inmenso dolor de aquellas personas que perdieron a sus allegados, aquellas personas que perdieron la vida. Cuantiosas pérdidas económicas y materiales, tanto de bienes públicos como privados. Todavía se nos arruga el alma cuando vemos las imágenes de aquellos trágicos y dramáticos días. Pero ya han pasado 30 años. 30 años en los que hemos vuelto a construir lo que aquellas aguas bravas y otras posteriores destruyeron. 30 años de esfuerzo colectivo para tratar de que todo esté mejor de lo que estaba entonces y seguir mejorándolo cada día. 30 años de superación ante las dificultades de aquellas aguas y otras, incluso a veces más turbias y virulentas, se nos han interpuesto en este camino. Pero hoy queremos reivindicar el valor de todo lo construido en ese camino de dificultades a lo largo de estos 30 años. Al simple hecho de nombrarlas, esas dificultades, responde el eco de realidades afianzadas, sólidas y que forman parte del importantísimo entramado institucional de los servicios públicos de Euskadi, que constituyen uno de los más avanzados y mejores de cualquier sociedad. Sosdeiak 112, el colectivo de becetas o técnicos de intervención, Euskalmet, URA, la Agencia Vasca del Agua, los cuerpos de bomberos, la Ertzaintza, policías locales, el Centro de Control de Tráfico y Coordinación de Emergencias, este mismo centro en el que nos encontramos hoy, los diversos grupos de rescate, los perros adiestrados, el equipo de emergencias de Osakidetza, salvamento marítimo, organismos asistenciales como la Cruz Roja o Día, Protección Civil, voluntariado, en fin, estos y otros servicios, así como los mecanismos de colaboración y coordinación establecidos para su mejor, más eficaz y eficiente funcionamiento, son el resultado de estos años de trabajo, de este camino emprendido hace más de 30 años e impulsado con especial atención, dedicación y entusiasmo tras aquella fatídica experiencia del verano de 1983. Son ya señas de identidad de nuestra idiosincrasia, del espíritu espontáneamente solidario de los miles de voluntarios y voluntarias que orientaron con su esfuerzo la necesidad de un empeño colectivo para disponer de servicios públicos bien estructurados y organizados, también para los casos de emergencias naturales. Hoy, por suerte, la situación es bien distinta y en ello trabajamos cada día también desde el Departamento de Seguridad, en especial desde la Dirección de Atención a Emergencias, desde la Dirección de Tráfico, la Academia de Arkaute, la propia Ertzaintza, pero como ustedes han podido ver, y esto queda demostrado a lo largo de este año, que aunque ahora estemos en verano, a nadie se le olvida que empezamos este año con unas lluvias también fuera de lo normal y que tuvimos ocasión de ver actuar a todos estos cuerpos y estos servicios. Gracias al esfuerzo de muchos y muchas, hoy en Euskadi ya disponemos de más precisos y mejor definidos sistemas de prevención, de previsión, de comunicación, gestión de emergencias y coordinación de todos los efectivos destinados a hacer frente a este tipo de adversidades, sean naturales o no. En el recuerdo de lo que aconteció hace 30 años, hemos querido compartir con el Lehendakari la visita de hoy a este centro de control y coordinación de Txurdinaga, como centro neurálgico que lo es de la coordinación de las emergencias y de la gestión de estas situaciones de emergencia, además de la gestión y control del tráfico. Y en este mismo lugar, aprovechando este centro, hemos querido visionar, antes de que el próximo día 26 vaya a las pantallas y esté expuesto al gran público a través de Euskal Telebista, la película de Javi Elortegui, titulada Euskadi inundada 1983, en la que el Gobierno vasco, a través de este departamento, del Departamento de Seguridad, ha colaborado y donde se recogen y recrean imágenes vividas en aquel verano de 1983. Imágenes que muchos de ustedes todavía tendrán en la retina, pero
como he dicho en un principio, que todavía ponen la piel de gallina cada vez que las vemos. Y sobre todo lo que pone la piel de gallina y desde luego hace sentir el orgullo de pertenecer a este pueblo es la capacidad que hemos tenido entre todos para levantar y para reconstruir este país. También hemos querido que el Lehendakari viera este preestreno, precisamente aquí, en este salón de actos del centro de Txurdinaga. Por eso, Lehendakari, eskerrik asko, atsedenerako egun hauetan gurekin tarte hau hartzeagatik. Zinez, eskertzen dizugu. Eskerrik asko. Sailburua, guztiok, jaun Andre guztioi, egunon. 30 urte pasa dira, baina bizi-bizi ditugu 83. Uholdean oroimenak. Egun bakar batean Euskadi urperatu egin zen, baina egunean bertan Euskadi osoa lanean zegoen zulotik ateratzeko. Galera handiak jasan genituen, baina elkarlanari, auzolanari esker aurrera atera ginen. Gaur ikusi dugun, gaur bizitatu egin dugun zentro hau bera uholden fruitu bat da. Zentro hau bera uholden fruitu bat da. Oso ekimen baliogarria deritzot Euskadi urperatua pelikula hau ekoiztea. Une haietan erakutsitako espiritua eta indarra eredugarriak izaten jarraitzen dute. Gaur arazoak desberdinak dira, eta baliabideak ere bai, baina auzolana eta elkarlana beharrezkoak izaten jarraitzen dute. Gaur krisialdiaren eta langabeziaren uholdea pairatzen ari gara, jasatzen ari gara, eta konpromisu eta eginalaren espiritu berarekin egoera hau gainditzea lortuko dugu. Euskadiren espiritua aipatu egin da, Euskadiren espiritua eta energia horietan berretsi egiteko unea da gaurkoa. Euskadik aurrera ateratzen baitaki. Guztion artean krisialdiaren urei eusteko horma eraiki egin dugu. Ez da handikerietarako garaia ordea, apaltasun garaia da oraingoa ere. Oraindik bide luzea dugula aitortzekoa, baina bidea gero eta zabalagoa da, eta itxaropenez ikusten dugu bide hori. Euskadiren suspertze eta indar berritzearen bidea erakusten digu film honek, ahalegintzeko eta hobetzeko bide bat, elkarrekin eta arrakastaz egingo duguna berriro ere. Es el momento de recordar, de reafirmar y de reforzar el espíritu y la energía de una Euskadi que sabe salir adelante. Hemos construido entre todas y entre todos el dique de contención que ha hecho que las aguas de la crisis estén siendo controladas, pero seguimos alerta. No es el momento de alardes, sigue siendo el momento de la humildad, de reconocer que todavía queda mucho camino por recorrer, pero un camino que se va ensanchando. Y vemos este camino con optimismo. Esta película que hoy vamos a visualizar, vamos a ver, nos muestra el camino de la recuperación y de la revitalización de Euskadi. Un camino de esfuerzo y superación que volveremos a recorrer juntas, juntos y con éxito. La película de las inundaciones de Euskadi en 1983 es en realidad la película, la historia de la recuperación y la revitalización de nuestro país. La historia de cómo un pueblo, una sociedad puede superar las adversidades. Agradezco la iniciativa que habéis tenido porque este episodio de nuestra historia es un modelo de referencia de plena actualidad. De un día para otro, en un contexto también, en aquel momento de crisis económica, de crisis de la industria tradicional, de un día para otro la sociedad vasca, caracterizada en aquel momento también por la participación ciudadana, se organizó y dio muestras de una capacidad de entrega, de sacrificio y de solidaridad difíciles de olvidar. Estos son los valores de 1983 de aplicación en 2013.
voluntad de superación, de transformación de la destrucción en oportunidad de construcción. Hoy parece que las aguas de la crisis económica que nos asola han llegado al nivel más alto. Hemos contenido en lo posible el declive y miramos al futuro con esperanza e ilusión. Hoy vuelve a ser momento de compromiso con la entrega, con el sacrificio y con la solidaridad. Espero que esta película suponga una recuperación de ese espíritu del 83 en todos los sentidos. Primero, como ha dicho la consejera, para acompañar en el recuerdo y en el dolor a quienes lo perdieron todo en aquellos momentos, a las personas que perdieron la vida y a quienes perdieron mucho de su vida. Segundo, para homenajear a todas las personas voluntarias que aquel mismo día cogieron la pala de la solidaridad. Personas que primero ayudaron y luego preguntaron, demostrando, como dice un proverbio americano, que la respuesta más rápida es la acción. El pueblo vasco apretó los dientes y entregó todo su esfuerzo para ayudar a quien más lo necesitaba, para colaborar sin pedir nada a cambio. Y tercero, para reafirmar el espíritu y la energía de una Euskadi que sabe salir adelante. Ahora que parece, insisto, que las aguas de la crisis han llegado al punto más alto, es cuando nos corresponde recuperar ese espíritu, entrega y energía colectiva, con las instituciones y con el Gobierno vasco a la cabeza de este esfuerzo. Ahora es cuando, retomando estos valores, vamos a recuperar este país. Euskadi ha sido reforzada de cada crisis que ha padecido y de esta también vamos a salir reforzados. Y esta película que ahora vamos a visionar nos muestra el camino, insisto, de la recuperación y la revitalización de Euskadi. Un camino de esfuerzo, de superación, que volveremos a recorrer juntos y con éxito. Zorionak beraz, pelikula hau egin duzuen guztioi, beharrezko lana da, eredugarria da egindako lan hau. Helburua argi dago, iragana oroitu eta omendu, etorkizuna elkarrekin eta elkartasunez eraikitzeko. Hori da gure bidea eta hori da gure nahia. Eskerrik asko denoi.